Debemos estar alertas, no solamente las mujeres, sino toda la sociedad. Pues no podemos, mientras una sola mujer haya sido acallada su voz y siga siéndolo, estar nosotras calladas y nosotros callados. Este día, 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, recordamos a todas aquellas mujeres que ya no nos acompañan. A Diana, María Belén, Josefa, todas aquellas que se han ido. Por lo tanto, continuaremos siempre levantando nuestra voz por aquellas que no están. Y es la invitación a ustedes a que en este día tan especial podamos actuar en contra de la violencia hacia la mujer, como un problema no de la mujer, como un problema de la sociedad en su conjunto. Los datos que tenemos en este año nos encienden todas las alertas. Más de 250 mujeres víctimas de femicidio en el Ecuador. Esta cifra fluctúa alrededor de las 250 dependiendo de la fuente. ¿Qué es lo que deja? ¿Qué secuelas nos dejan estas muertes? Además de tristeza, dolor, desesperanza. Significa que 153 niños han quedado en orfandad. Significa que muchas familias no solamente se quedan con el inmenso vacío y el dolor, sino que además sin el sustento que podían dar esas mujeres. Y no puede ser además que el 42% de los agresores pertenezcan al círculo íntimo de la mujer. Que un día como hoy nos sirva para reflexionar sobre la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra la mujer, a cualquier tipo de conducta antes normalizada que pueda devenir, como en efecto lo hace, en violencia. La invitación es a que todos logremos trabajar de manera conjunta para extirpar este mal de nuestra sociedad. O de lo contrario, nosotras seremos la siguiente víctima. Gracias. Con este pequeño antecedente que, dada la fecha, era muy necesario hacerlo, me han invitado a hablar sobre el libro que he presentado oficialmente el día jueves y que hoy lo quiero hacer precisamente aquí, en este escenario, con ustedes, colegas y queridos colegas, profesores, estudiantes. Bien, este libro reúne los anhelos de dos autores de distintas latitudes, de Guatemala y de Ecuador, a quienes nos une un objetivo común: el tratar de dar un aporte para continuar con la transformación de los sistemas judiciales en nuestros países, en la región, a través de la plena implementación del principio de oralidad en todos los procesos. ¿Y de qué manera hemos logrado plasmar esto? Precisamente en esta obra, que si bien de inicio el título la circunscribiría al ordenamiento jurídico ecuatoriano, en su primera parte, debido a que, en efecto, aborda toda la evolución constitucional y legislativa que ha tenido el principio de oralidad y también su plena aplicabilidad tanto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuanto en el Código Orgánico General de Procesos, así como en el Código Orgánico Integral Penal. En su segunda parte, pues la obra se transforma en un obligatorio libro de consulta, puesto que a manera de diálogos ejemplificativos logramos abordar las más importantes técnicas, más bien
de contenido más que de forma de litigación oral. Por esa razón es que el libro decía, se transforma en una obra de consulta para todos, para profesores, para estudiantes, para abogados litigantes, también para operadores de justicia. Muy invitados entonces a que nos acompañen en la lectura inmersiva de esta obra y que podamos juntos compartir cualquier inquietud que de esta surja. También quiero indicarles que en la estructura del libro se topa una parte de manera transversal que es la ética. Y aquí también quiero referirme de manera muy específica a que si bien el abogado litigante y quienes además están aquí, que tienen tanta relación con el derecho procesal y por lo tanto íntima relación con la litigación oral, el abogado litigante decía, debe perfeccionar estas técnicas de expresión oral, por ejemplo, las técnicas del discurso judicial, y eso es indispensable herramienta, indispensable destreza para el abogado litigante. Sin embargo, no debemos olvidar que un discurso judicial no debe convertirse en una simple retórica o en una abstracta argumentación, de ninguna manera. Siempre la intervención del abogado litigante debe tener un objetivo claro, un fin legítimo y una dependencia ética. Por esta razón es que nosotros estamos convencidos de que la litigación oral de ninguna manera puede servir para una conducta antiética, para falsear la verdad, para atropellar los hechos ni el derecho, así como tampoco para recurrir a falacias con el único objetivo de obtener una sentencia judicial favorable por cualquier medio y a cualquier costo, inclusive los espurios e ilegítimos. Por esta razón es que nosotros nos hemos centrado en hablar de la ética, como decía, como una línea transversal en cuanto a litigación oral y en cuanto a derecho procesal. Estamos obligados como abogados litigantes a respetar las normas y las garantías normativas que ellas encarnan. Y por esa razón es que se presenta la obra con el objetivo de que podamos, dentro del marco normativo, aportar para que el escenario, otrora de conflicto, confrontación, se convierta en un escenario de reflexión y de pacificación. Que finalmente sepamos que como abogados litigantes tenemos el derecho y la obligación de poder exponer nuestras tesis, de contraponerlas, de contradecir las pruebas, pero que todo esto tiene que ser dentro del marco normativo y ético. Ese es nuestro mensaje, actuar con la verdad y la ética, y por eso dejamos en sus manos esta referencia doctrinaria a la que hemos dedicado algunos años los autores, para que ustedes puedan saber la necesidad y actualidad de la plena implementación de la litigación oral, pero que adicionalmente, juntos así, podamos cumplir este axioma jurídico de que solamente y jamás se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Pues, en todo caso, los principios procesales serán un medio para la realización de la justicia. Con el tiempo que nos queda, debo yo hacer cierta relación a la materia de este diplomado. Y por esa razón es que me voy a referir a ciertos parámetros muy determinantes en el proceso constitucional. Por ejemplo, hablarles un poquito sobre las garantías. Estas garantías que, según Guastini,
son definitivas dentro de un marco constitucional de derecho y que se encuentran inmersas precisamente como garantía de derechos. Estas garantías nos permiten los mecanismos de protección y de reparación de los derechos. Y es así como todos sabemos entonces que sin la existencia de las garantías no podemos hablar de la existencia de los derechos. La Constitución de la República del Ecuador, así como cualquier constitución, establece como una estructura bifronte. Por un lado, la protección de los derechos y por otro lado, la reparación a la que está obligado el Estado a ordenarla a través del sistema judicial y constitucional en nuestro caso, y que de esa manera entonces solamente se entiende el poder de la garantía. Y de esa manera, solamente con la existencia de la garantía, se entiende la tutela del derecho. Por eso se habla de esta estructura bifronte. Luego, también quería recordar a Ferrajoli, en la clasificación de las garantías constitucionales, las clasifica como primarias aquellas que obligan a tener o no tener determinada conducta por parte del ser humano, y ahí podemos, por ejemplo, notar este principio de reserva de ley, así como estas garantías secundarias, que son estas garantías que precisamente hacen referencia a que todas las personas están obligados a recibir, cuando acudan hacia el Estado, este, la tutela y protección necesarias. Infaltable, nombrar al artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos da el parámetro y el marco general en los que deben desarrollarse estas garantías. Por ejemplo, nos habla de que las acciones son públicas y de legitimación abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ciudadano puede acudir a presentar una garantía. Luego también nos habla de que tendrán un procedimiento sencillo, rápido y eficaz. Esto es importante. De allí se desprenden y se van desprendiendo los principios constitucionales que rigen el proceso constitucional. Y uno de ellos es la celeridad. Puesto que estamos hablando precisamente de la tutela de derechos, no podemos alejarnos en ningún caso de la celeridad con la que estos deben ser abordados, ya sea para impedir, ya sea para cesar esta posible vulneración. Por lo tanto, entonces, el proceso además será rápido, eficaz, sencillo y oral. Ahí es cuando interviene directamente la disposición expresa de que la tramitación será oral. ¿Por qué? Y ahí volvemos al objetivo del libro. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que la oralidad es, hasta la fecha, la más efectiva, la más eficaz forma de alcanzar no solamente la tutela de los derechos, sino además el cumplimiento de los principios del proceso. Y ello además conlleva, por ejemplo, a que se recupere la confianza que tenga el ciudadano en la protección que le debe el Estado. Esto no quiere decir de ninguna manera que el principio de celeridad sea exclusivo del ámbito constitucional, de ninguna manera. Sin embargo, sí, dado, como he dicho, que se trata de derechos de los ciudadanos, pues esto se vuelve cada vez más necesario, su rapidez, su celeridad. Luego también, esto de que sea un poco carente de formalidades. Sí, tiene mucho que ver con que el proceso sea rápido, sea efectivo, sea célere, sea sencillo. Y por eso
se puede incluso proponer de manera oral, por ejemplo, los recursos. Ahora, la pionera dentro de estos tres ámbitos que abarca el libro es precisamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con su expedición en el año 2009, para precisamente viabilizar y aplicar los preceptos de la Constitución del 2000. Allí tenemos lo que tiene que ver con la audiencia, por ejemplo. Y en la audiencia podemos decir que, y antes de eso, el proceso es oral en todas sus fases, y por eso surge esta importancia de la audiencia, precisamente porque tiene que ser oral en todas sus fases, tal como lo dispone la norma. Se requiere obligatoriamente la práctica de audiencias para ciertas garantías y para otras esta no es obligatoria. Por ejemplo, para las garantías en las que la práctica de audiencia es obligatoria, obviamente la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción de acceso a la información pública. Y las garantías en las que no se requiere, por ejemplo, que esta audiencia sea obligatoria, es en las medidas cautelares. ¿Y por qué, por ejemplo, en las medidas cautelares? Porque requiere el juzgador cesar o prevenir de manera inmediata esa posible vulneración de derechos. Y por lo tanto, entonces cobra sentido que la medida cautelar no sea obligatoria la audiencia. ¿En qué más? La acción extraordinaria de protección. Dado que la acción extraordinaria de protección no volvemos a conocer los hechos de la vulneración. Por su naturaleza, la acción extraordinaria de protección requiere conocer si es que existió alguna vulneración de derecho durante la tramitación del proceso o durante la expedición de la sentencia. Luego tenemos en los procedimientos de control abstracto y concreto de constitucionalidad como en la acción de inconstitucionalidad. También, haciendo un apartado, en la segunda instancia, en los recursos de apelación que conoce el juez de corte provincial. No necesariamente debemos tener audiencia. Luego, en cuanto al desarrollo de la audiencia, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos da más o menos un formato de qué es lo que debe observarse por parte del juzgador. Me parece muy interesante indicar que el juzgador es el director de la audiencia. Es decir, es la persona que concede la palabra, es la persona que puede y debe realizar preguntas, establecer el orden también en sala, etcétera, etcétera. Saben, inicia el accionante, luego tiene la palabra la persona accionada, y de esa manera se va desarrollando con el juez como director esta audiencia. ¿Qué sucede en la prueba? En la prueba, el artículo 86, numeral 3 de la Constitución la contempla y nos dice que el juez puede decidir en cualquier momento ordenar la práctica de una prueba. Incluso, fíjense ustedes, si es que el juez en una audiencia establece la necesidad de contar con una prueba, puede disponerla en ese momento y suspender la audiencia. Es que en el proceso constitucional el juez tiene un papel protagónico en cuanto a la prueba también. No nos establece la ley una marcada disposición respecto a el anuncio de la prueba, la evacuación de la prueba, la contradicción de la misma. El texto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es un texto abierto que le permite al juzgador tener también este rol absolutamente activo en cuanto a la evacuación de la prueba. Luego tenemos que el juez puede negar también una prueba si él considera que esta prueba es actuada de manera inconstitucional. Puede también, en el caso de
que la parte accionada sea una entidad pública, actuar o aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba. Entonces ya no le corresponderá solamente a la institución pública su defensa, sino incluso esta necesidad de probar su inocencia, que se conoce como el principio de inversión de la carga de la prueba. Y pues de esa manera vamos a lograr la sentencia finalmente. Cuando el juez ha actuado como se ha indicado, es decir, permitiendo la celeridad, la omisión de formalidades, porque las garantías se caracterizan por ser precisamente de carácter informal. Cuando el juez ha podido escuchar a las partes en la audiencia, aplicar el principio de contradicción de manera adecuada respecto de las pruebas, entonces puede y debe emitir sentencia. ¿Y cómo emite sentencia? En garantías jurisdiccionales. Lo hace también aplicando el principio de oralidad. Es decir, no solamente tiene que ver la oralidad con el decurso del proceso, sino además con la sentencia y con la posterior interposición de un recurso de apelación. Recordando siempre que la acción extraordinaria de protección no constituye recurso, que la acción extraordinaria de protección, como su nombre lo indica, es una acción distinta, extraordinaria, y que por lo tanto requiere, allí sí, de una vía y una tramitación extra proceso judicial. Nosotros sabemos que en el Ecuador, el órgano máximo de control, interpretación y administración de justicia constitucional es la Corte Constitucional, y por esa razón, cómo está estructurado el sistema, es que el juez de justicia ordinaria se transforma en juez constitucional al tratar una garantía. Y bajo esa calidad debe expedir la sentencia. Aquí en la sentencia, obviamente, se deben cuidar de igual manera las normas del debido proceso establecidas en la Constitución y recogidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Debe haber la motivación suficiente. De esta manera, entonces, es como nosotros podremos estar vigilantes de que un proceso constitucional sea efectivamente también un medio para la realización de la justicia. No podemos desnaturalizar, por ejemplo, una acción de protección. Tristemente, ya existen varios estudios de que en el Ecuador se ha desnaturalizado la acción de protección y se están utilizando acciones de protección de manera que no, el ser humano, el ciudadano empieza a perder la confianza en la presentación y tramitación de una acción de protección. Una acción de protección cuya sentencia debe incluir, luego de la vulneración de derecho, la necesaria reparación. El juez constitucional, una vez identificada la vulneración de derecho, debe imponer la necesaria reparación. Desafortunadamente, de la experiencia y de todo lo que hemos vivido, tanto en el Consejo de la Judicatura cuanto en la propia Corte Constitucional, vemos que las acciones de protección han perdido, mejor dicho, credibilidad, tanta credibilidad que ya se utiliza la acción de protección con fines que distan mucho de una verdadera tutela de derechos. ¿Qué sacamos con esto cuando desnaturalizamos garantías, cuando los jueces se apartan del derecho, cuando no existen sentencias debidamente motivadas o cuando habiéndolas
estas no son justas, ¿de qué manera entonces nosotros podemos confiar en la vigencia de un Estado de Derecho? Por lo tanto, el quehacer de la función judicial es un quehacer determinante en que el ciudadano pueda tener confianza en el Estado. De lo contrario, cada vez vamos a tutelar menos los derechos y cada vez vamos a alejarnos más de derechos y principios tales como, por ejemplo, la tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 75 de la Constitución, por la cual todo ciudadano tiene el derecho de acudir a un tribunal, de tener un proceso célere dentro de las normas del debido proceso y de tener una sentencia justa. Y que luego de esa sentencia justa, además, contar con el cumplimiento de dicha sentencia. O del derecho al debido proceso, por ejemplo, contenido en el artículo, el derecho a la seguridad jurídica, contenido en el artículo 82 de la Constitución, por el cual el ciudadano debe ser sujeto de aplicación de normas previas, claras y públicas, y esta aplicación debe ser dada por autoridad competente. Entonces, nosotros avancemos hacia la plena vigencia de este Estado constitucional de derechos y justicia. Y eso lo podemos hacer solamente cuando la comunidad jurídica en su conjunto, abogados, litigantes, operadores de justicia y también, claro, doctrinarios, profesores, estudiantes, trabajemos con una real conciencia de total vigencia del Estado de Derecho. Gracias. Luis, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, estimados participantes, tienen el permiso para activar los micrófonos. Si no tienen alguna pregunta, por favor, en este caso, alzar la mano y activar el micrófono. Pues parece que no, doctor, parece que todo estaba claro. Bueno, muchísimas gracias entonces y muchas gracias Rita por su comentario. Siempre a las órdenes. Recuerden por favor seguirme en mis redes. En varias de ellas estoy como María del Carmen Maldonado Sánchez, MDC Maldonado en otras. Y de igual manera, pues seguirme a través del canal de YouTube, María del Carmen Maldonado Sánchez 1536. Allí los estaré esperando. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctora Carmen. Gracias. Un placer tener Luis. el día de hoy. Estimados doctores, bueno, esta será la intervención de la doctora María del Carmen. Fue un placer haberla tenido el día de hoy. Con esto damos por clausurado lo que viene siendo el diplomado en Derecho Procesal. Esperemos que todo el transcurso de este diplomado haya sido de su gusto y esperemos tenerlos en los próximos eventos que realizan Aula Code. Sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.